Hola, bienvenidos a un video más de Naila Quiere Aprender, el canal que hemos creado para ayudar a estudiar y explicar algunos temas de matemáticas, física y en el futuro pondremos algo de programación y mini robótica. En esta ocasión vamos a estudiar un poco de geometría y trigonometría de nivel medio superior. Vamos a hacer la simulación de un examen de opción múltiple parecido al que van a presentar los aspirantes a ingresar al nivel superior. Vamos a usar la guía del IPN del 2019 del examen de admisión, pero también te pueden servir para estudiar para otros exámenes de admisión o para la prepa abierta o la certificación del Ceneval. Antes de continuar, queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Este canal lo hemos creado porque nadie la quiere aprender, pero también para ayudarte a estudiar. Recuerda que es la simulación de un examen de admisión de opción múltiple y que no vas a tener acceso ni a guía, ni a formulario, ni a calculadora. Aquí te vamos a explicar cómo lo puedes resolver. Muy bien, comencemos. Pregunta 1. Determine dónde se cometió el error en el siguiente proceso de resolución. Observa, tenemos estos logaritmos y aquí tenemos los pasos. Hay que averiguar en dónde se cometió el error. Como vamos a hacer varios ejercicios de logaritmos, tenemos que recordar las fórmulas. Aquí tenemos la forma exponencial. Mira, la base, la potencia y el resultado. Y en su forma logarítmica tenemos el logaritmo de base b, que es la base de la potencia en este caso es el resultado, y aquí el valor al que queremos llegar. También tenemos lo siguiente: cuando es el logaritmo de un producto, podemos separarlo como la suma de los logaritmos de estos factores. Y cuando es el logaritmo de un cociente, podemos separarlo como la diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. También tenemos esta forma, la forma de la potencia. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, podemos ponerla esta potencia como coeficiente. Algunos maestros solemos decir que este número pasa multiplicando, ¿sí? O baja multiplicando. Muy bien. Entonces, si tenemos aquí que es el logaritmo de base 2 de esto más el logaritmo de base 2 de esto, como es la misma base, los logaritmos se están sumando, entonces debemos utilizar esta fórmula y poner los que están multiplicando. Entonces quedaría el logaritmo de base 2 de x por x más 1. Aquí fue el error. En el primer paso te los pones como si estuvieran restando porque los tienes aquí dividiendo. Entonces el error fue en el paso número 1. La respuesta es la opción A. Pregunta 2. Simplificar la expresión, esta que tenemos aquí, a un solo logaritmo. Veamos. Para simplificarlo, primero estos dos que se están dividiendo y se están elevando al cuadrado, vamos a separarlos y vamos a hacer el cuadrado de cada uno, el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador, y me quedará así. Ahora separemos este cociente como una diferencia de logaritmos, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Simplifiquemos un poco más. Esta potencia va a pasar de este lado multiplicando, o baja multiplicando. Entonces este sería 2, aquí, 2 logaritmos de un medio de x. Este 2 pasa para acá y sería 2 logaritmos de un medio de y. Y este menos 2 va a pasar hacia acá, entonces ya sería menos 2 logaritmos de un medio de y. Ahora simplificamos términos semejantes. Observa que este término y este término son iguales, por lo tanto se cancelan. Y estos dos términos son iguales y del mismo signo. Entonces serían menos 2 y menos 2 tendría menos 4. Menos 4 logaritmos de un medio de y. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 3. Ordena los pasos del siguiente ejercicio que desagrupa logaritmos. En videos anteriores habíamos explicado que es muy importante leer muy bien la pregunta antes de empezar a contestar y también observar las respuestas. Aquí te está diciendo que debes de desagrupar logaritmos, o sea, hacerlos más grandes, tener más logaritmos. Observa las respuestas. En este caso el punto número 3 tiene un solo logaritmo, por lo tanto es el primero. Entre las opciones, solamente la C y la D tienen el punto 3 como primero. Las siguientes serían el 2 o el 4. El punto número 2 tiene 2 logaritmos y el 4 tiene 3. Eso quiere decir que después del 3 sigue el 2 porque tiene 2 logaritmos. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 4. Identificar la gráfica de la función f de x. La gráfica de la función, todas tienen la misma figura, pero están desplazadas. Algo que debemos de recordar para responderlo más fácil es que toda cosa elevada a la 0 me va a dar un 1.
que es el punto que me están marcando como clave aquí. Entonces, ¿cuándo esto va a valer 1? Cuando x valga menos 1, porque menos 1 más 1 será igual a 0. Entonces esta gráfica tendrá una y igual a 1 cuando x valga menos 1, o sea, esta. ¿Sí? Cuando x toma el valor de menos 1, la potencia es igual a 0 y por lo tanto e elevado a la 0 es igual a 1. La respuesta entonces es la opción B. Pregunta 5. Encontrar el valor de x en el siguiente logaritmo. Este que tenemos aquí, pero no tenemos calculadora. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Pasamos esta forma logarítmica a forma exponencial. Mira, el 3 es la base, esta x es la potencia y el resultado es un noveno. Este 9 podemos ponerlo como 3 al cuadrado. Y este 3 a la menos 2 podemos pasar el menos 2 hacia arriba como una potencia negativa y me quedaría 3 a la menos 2. Si ambas bases son iguales, entonces los dos exponentes deben de ser iguales. Por lo tanto, x vale menos 2. La respuesta es la opción D. Pregunta 6. Resolver la ecuación logarítmica. Esta que tenemos aquí. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a pasar esta forma logarítmica a una forma exponencial. La base es 27, la potencia es menos 3 y el resultado es x a la 9. Veamos, este 27 lo podemos poner como un 3 al cubo y estas dos potencias podemos multiplicarlas. 3 por menos 3 sería menos 9. Ya se empieza a parecer un poco, pero este menos 9 y este 9 no coinciden, cambia el signo. Hay que poner esto positivo. Entonces voy a pasar este 3 a la menos 9 como un 3 a la 9 hacia acá, bajándolo para que quede la potencia positiva. Ya están ambos positivos. Entonces puedo agruparlo como si fuera este 1 a la 9 y un 3 a la 9, quedándome un tercio a la 9. Entonces, si las potencias son las mismas, las bases deben de ser las mismas. Por lo tanto, x vale un tercio. La respuesta es la opción A. Pregunta 7. Encontrar el valor de x en el siguiente logaritmo. Aquí los dos logaritmos son de base 6 y entonces podemos simplificarlo. Veamos, aquí los dos están sumando, entonces me queda el logaritmo del producto, x más 3 por x menos 2. Vamos a pasarlo de forma logarítmica a forma exponencial. La base es 6 y la potencia es 1. 6 a la 1 es 6, entonces este producto es igual a 6. En este caso tenemos aquí binomios con término común, entonces es el cuadrado del término común. La suma algebraica de los términos no comunes, 3 menos 2 sería 1, 1 por x, x, y el producto de los términos no comunes, más 3 por menos 2 sería menos 6. Este 6 que está aquí positivo, o sumando, vamos a pasarlo restando, junto con este menos 6 me daría menos 12. Ahora factorizando, voy a separarlo de nuevo. 2 paréntesis, la raíz de este va aquí y aquí. Este signo del segundo término va en el primer paréntesis y ahora digo más por menos, menos. Son dos signos diferentes, entonces restados me deben de dar 1 y multiplicados deben de darme 12. Entonces serían 4 y 3, y siempre va primero el mayor. Entonces es x más 4 por x menos 3. Si este por este es igual a 0, es porque uno o ambos son 0. Si x más 4 es igual a 0, es porque x vale menos 4. Y si x menos 3 es igual a 0, es porque x vale 3. Entonces, menos 4 y 3 serían las opciones A. Pero recuerda lo siguiente, no existen logaritmos de números negativos ni de 0. Entonces solamente es la opción A. Pregunta 8. Obtener el conjunto solución de la ecuación que tenemos aquí. El logaritmo de base 2 para el logaritmo de base 5 de x es igual a 1. Pasémoslo de forma logarítmica a forma exponencial. Verás, esta es la base. 2 elevado a la 1 es igual al logaritmo de 5 para x. Y queda así. 2 a la 1 es 2. Nuevamente usamos la forma exponencial. 5 elevado al cuadrado es igual a x. Si x es igual a 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es igual a 25. X vale 25 y por lo tanto la respuesta es la opción C. Pregunta 9. Escribir el enunciado exponencial de esta expresión en la forma logarítmica equivalente. Veamos, si lo tenemos en forma logarítmica hay que pasarla a forma exponencial. Hay que recordar que b a la x es igual a y, entonces queda como logaritmo de base b para llegar a y, que es el resultado, es igual a x, que es la potencia. Entonces, si aquí tenemos la base, la potencia y el resultado,
tendría lo siguiente: el logaritmo de esta base, 1 sobre 36, para llegar a este resultado, que es 6, es igual a esta potencia. Entonces la respuesta es la opción D. Pregunta 10. Resolver la ecuación logarítmica que tenemos aquí. Fíjate cómo los dos logaritmos son de base 3, entonces podemos simplificarlo. Si ambos logaritmos están restando, se queda como logaritmo de un cociente. El positivo va arriba y el negativo va abajo. Este 81 no me gusta, pero podemos convertirlo como si fuera un 3 a la cuarta potencia. Entonces, si queda como 3 a la 4 por esta x, sería 3 a la 4x. Ambos términos tienen x. Podemos simplificarlo. Este 2x que se encuentra abajo, podemos pasarlo arriba restando, y me quedaría 4x menos 2x, o sea 2x. Ahora esta expresión que tenemos en forma logarítmica vamos a pasar la forma exponencial. 3, que es la base, elevado a 3, que es la potencia, es igual a 3 a la 2x. Si ambas expresiones tienen la misma base y son iguales, entonces ambos exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, 3 es igual a 2x. Y si de aquí despejamos x, este 2 que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo y me queda que x es igual a 3 medios. La respuesta es la opción D. Pregunta 11. Calcular el número de lados que tiene un polígono regular si la medida de cada uno de sus ángulos internos mide 156. Hay dos cosas que tenemos que recordar. La suma de los ángulos externos es igual a 360, siempre, sin importar el número de lados. Y un ángulo interno y un ángulo externo siempre van a sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo interno mide 156, el ángulo externo serían 180 menos 156, o sea 24. Y si todos los ángulos externos van a medir 360 y uno solo mide 24, 360 entre 24 me da 15, que es el número de lados. Entonces la respuesta es la opción D. Pregunta 12. La suma de los ángulos internos que da como resultado 1980 le pertenece a un... Aquí lo que tenemos que saber es el número de lados o de vértices que tiene el polígono para saber cuál es la respuesta. Necesitamos la fórmula para la suma de los ángulos internos y muchas veces no es muy fácil recordar todas las fórmulas. En el ejercicio anterior dijimos que todos los ángulos externos sumaban 360. Imagina lo siguiente, que en cada uno de los vértices se forman parejas de 180. Entonces tengo 180 por el número de lados o de vértices, 180 por n. Si ya le quitas 360 o bueno 180 dos veces, te va a quedar n-2. Entonces la fórmula es la siguiente. La sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 por n-2. N es el número de vértices. Le restamos 2 porque son los 360 que suman los ángulos externos. Si no, sería 180 por n. Entonces, si ya sabemos lo siguiente, tenemos que 180 por n-2 es igual a 1980, que es la sumatoria de los ángulos internos. Hay que despejar n. Este 180 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me queda 1980 sobre 180. Es muy fácil hacer la división. Fíjate, 180 por 10 serían 1800, más 180 serían 1980. Entonces, 1980 entre 180 es 11. ¿Ves cómo podemos hacer las operaciones sin calculadora? Ahora, este menos 2, este 2 que está restando va a pasar del otro lado sumando y me quedará n+2 igual a 13. Tiene 13 lados, entonces corresponde a un tetradecágono. La respuesta es la opción A. Pregunta 13. Dos triángulos son, hay que rellenar este espacio, si los ángulos correspondientes son iguales y las longitudes de los lados correspondientes son proporcionales. Veamos, aquí tenemos ángulos iguales y lados proporcionales, no iguales, son parecidos. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Congruentes, diferentes, semejantes, iguales. Veamos los conceptos. Son iguales cuando los ángulos, los lados y la posición es la misma. Congruentes cuando los ángulos y los lados son iguales, pero la posición no. Puede haber girado, rotado, trasladado o tenemos una reflexión. Semejantes cuando coinciden los ángulos, pero los lados cambian porque son proporcionales. Y diferentes cuando no tienen nada en común. Entonces la respuesta es que son semejantes. Coinciden los ángulos, pero los lados son proporcionales. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 14. Dos personas sujetan una cuerda donde cuelga una piñata. En la primera persona forma un ángulo de declinación de 45 grados y tiene una cuerda de 2 metros hasta la piñata.
Si la otra persona forma un ángulo de declinación de 30 grados, ¿cuántos metros de cuerda tiene hasta la piñata? No es muy fácil imaginarlo, mejor vamos a dibujarlo. En el examen puedes pedir hojas blancas para poder hacer tus dibujos. Veamos, aquí tenemos que la piñata estaría aquí. El ángulo de declinación de 45 grados corresponde con 2 metros de longitud y el ángulo de declinación de 30 grados es el que no conocemos. Entonces tenemos el ángulo y sus lados opuestos. Podemos utilizar la ley de senos. De esta forma, la longitud que no conocemos es al seno de 45, como 2 metros es al seno de 30. Nada más necesitamos el valor del seno de 45 y seno de 30. Si despejamos, sería 2 metros por seno de 45 entre seno de 30. Pero no tenemos calculadora. ¿Cómo vamos a saber estos valores? Te voy a enseñar el truco. Aquí tenemos dos triángulos. Este es un triángulo isósceles, dos lados iguales que miden 1. Y la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, mide raíz de 2. El cuadrado de este más el cuadrado de este. Aquí tenemos un triángulo equilátero. Sus lados miden 2. Lo vamos a partir a la mitad trazando esta altura. Entonces, si este mide 2, la mitad sería 1, y esta altura por el teorema de Pitágoras es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces ya tenemos los valores, porque si este ángulo es de 60 grados porque es un triángulo equilátero, este ángulo que es la mitad sería de 30. Entonces, el seno de 45. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. De este ángulo de 45 el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Y de este ángulo de 30 grados, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. O sea, su seno es igual a 1 medio. Podemos sustituirlo así. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Hay que resolver esta ecuación. Veamos. Este 2 está multiplicando, va a pasar 2 por 1 a 2. Y tengo 2 sobre raíz de 2 entre 1 medio. Este 2 con este 2 se multiplican, me da 4. Y este 1 con raíz de 2 es raíz de 2. Este 4 puedo verlo como 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Este que está aquí y este que está aquí se van a cancelar y me va a quedar únicamente 2 por raíz de 2. Entonces la respuesta es la opción D. ¿Ves? Todo lo podemos hacer aún sin la calculadora. Esa es una ventaja que tenemos en el examen. Pregunta 15. Reformular la siguiente expresión con una expresión trigonométrica sin radicales. Esta expresión, pero hay que considerar que x es igual a 9 octavos del coseno de teta y que teta está entre los valores de 0 y pi. Si x es igual a 9 octavos del coseno de teta y lo elevamos al cuadrado, este 9 sería 9 por 9, 81, 8 por 8, 64, y coseno de teta sería coseno cuadrado de teta. Este 64 que multiplica y el que divide se van a cancelar y me queda únicamente el 81. Tengo entonces 81 menos 81 coseno cuadrado de teta. Puedo factorizar el 81 y me quedaría 81 por 1 y 81 por coseno cuadrado de teta. Ahora bien, esto es una identidad trigonométrica, es una pitagórica. 1 menos coseno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta. Y ahora sí puedo obtener la raíz. La raíz de 81 es 9 y la raíz de seno cuadrado es seno. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta 16. ¿El número de diagonales de un dodecágono es? Aquí necesitamos el número de diagonales en función de los lados. Otra fórmula que tenemos que recordar. En un video vamos a explicar cómo podemos recordar estas fórmulas para los ángulos internos, los ángulos externos y las diagonales. Pero ahorita supongamos que recordamos la fórmula. La fórmula es la siguiente. El número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 dividido entre 2. Si sabemos que es un dodecágono, o sea que tiene 12 lados, sustituimos 12 por 12 menos 3 entre 2. 12 menos 3 es 9 y hay que multiplicar esto, pero no tenemos calculadora. Se me hace más sencillo dividir 12 entre 2 y eso me va a dar un 6. Multiplicado por el 9 es 54. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta 17. Considerando un par de ángulos conjugados, ¿cuánto medirá uno de ellos si el otro mide 50? Ángulos conjugados. Hay que recordar un poco. Los ángulos complementarios suman 90 grados, los suplementarios suman 180 y los conjugados suman 360. Entonces, si deben de ser conjugados, deben de sumar 360. Si uno mide 50, serían 360 menos 50, 310. La respuesta es la opción D. Pregunta 18. Relaciona la recta notable del triángulo con su respectiva figura. Observa, tenemos mediana, altura, bisectriz y mediatriz. Y todas estas figuras se parecen, pero hay puntos notables. Mira, aquí tenemos el punto medio,
tenemos que la marca aquí que dice que son perpendiculares, y aquí llega al vértice opuesto. Hay que recordar un poco la teoría. Una mediana une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. La mediatriz es una perpendicular que pasa por ese punto medio. La altura también es una perpendicular, pero pasa por el vértice opuesto, no forzosamente por el punto medio. Y la bisectriz es la más sencilla de todas, divide el ángulo a la mitad. Esto es lo que vamos a utilizar para responder la pregunta, pero también aquí tenemos otros datos importantes. Las medianas se cruzan en el baricentro, las mediatrices en el circuncentro y la bisectriz se cruzan todas en el incentro. El baricentro es el centro de gravedad o centroide. El circuncentro es un punto donde puedes trazar un círculo de tal manera que toque los vértices del triángulo. El círculo quedaría fuera. Y el incentro es un punto donde puedes trazar un círculo que toca los lados del triángulo. El círculo quedaría dentro. La mediana pasa por el punto medio y se une al vértice opuesto. Aquí tenemos el punto medio y el vértice opuesto, entonces es la C. La 1 con la C son estas opciones. La altura es perpendicular al lado, entonces está aquí. Ah no, esa pasa por el punto medio, aquí. Y esta pasa por el otro vértice. Esta es la que corresponde, esta es la altura. La 2 va con la D, la 2 con la D. Aquí tenemos la respuesta. La 3 con la B sería bisectriz. Sí, porque la 3 con la B, aquí está, la B. Divide el ángulo a la mitad. Y la 4 con la, que es la mediatriz, que pasa por el punto medio y es perpendicular. Entonces la respuesta es la opción B. Pregunta 19. Identificar qué polígono tiene 20 diagonales. Otra vez memoria. Hay que recordar cuál es la fórmula para el número de diagonales de un polígono. La fórmula es la siguiente. T es igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Si ya sabemos que son 20 diagonales, vamos a despejar n. Este 2 que están dividiendo va a pasar multiplicando. 2 por 20 sería 40. Y n por n, n cuadrado, y n por menos 3, menos 3n. Este 40 que está aquí positivo, vamos a pasar del otro lado negativo. Y ahora hay que factorizar. Abrimos dos paréntesis, este signo menos va aquí, y digo menos por menos sería más. Son signos diferentes, dos números que multiplicados me dan 40, pero restados me dan 3. Son 8 y 5, siempre va el mayor. Veamos, si este por este es igual a 0, es porque uno o ambos debe de ser 0. n menos 8 es igual a 0 porque n vale 8. Este no lo vamos a ocupar porque si n más 5 es igual a 0, n tendría que ser menos 5 y no tengo menos lados. Entonces son 8 lados, es un octágono. Este es un hexágono, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, la respuesta es la opción C. Pregunta 20. La expresión seno de x por la cosecante de x menos coseno cuadrado de x es equivalente a... La fórmula más sencilla de resolver esto es pasando a todos senos y cosenos. Veamos cómo queda. Este cosecante lo puedo poner como 1 sobre seno de x. Y este seno por este seno se multiplican y se van a cancelar. Y me quedaría únicamente 1. 1 menos coseno cuadrado de x. Y esto es una identidad trigonométrica, una pitagórica. Esto es igual al seno cuadrado de x. Entonces la respuesta es la opción D. Pregunta 21. Simplificar la siguiente función trigonométrica. Veamos. Tengo tangente a la cuarta, tangente cuadrada, secante cuadrada y secante a la cuarta. Si te das cuenta, aquí hay un menos 2. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo veo como un trinomio cuadrado perfecto, entonces A es la tangente cuadrada y B sería secante cuadrada. Aquí me faltó un teta, no olvides ponerlo tú. Entonces, como este es un signo menos, se están restando y la de A cuadrada menos 2AB más B cuadrada quedaría como A menos B, esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, sería tangente cuadrada de beta menos secante cuadrada de beta. Podemos comprobar que el segundo término corresponde al trinomio cuadrado perfecto porque es el doble producto del primero por el segundo. Y bien, hay una identidad trigonométrica que dice que el secante cuadrada de teta menos la tangente cuadrada de teta es igual a 1. Esto es exactamente lo mismo, pero están invertidos. Entonces el signo sería menos 1. Y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces la respuesta es la opción B. Pregunta 22. Determinar la igualdad de la siguiente expresión.
A ver, tenemos esto. Y nuevamente hay que convertir todo en senos y cosenos. Este cosecante cuadrada de 2x puedo convertirlo en 1 sobre seno cuadrado de 2x. Un seno que multiplica y uno que divide se van a cancelar y me queda 1. Es este de aquí. Y seno cuadrado de 2x por menos 1 sería menos seno cuadrado de 2x. Nuevamente 1 menos el seno cuadrado es igual al coseno cuadrado. Coseno cuadrado de 2x. La respuesta es la opción A. Pregunta 23. Relaciona los ángulos con sus figuras correspondientes. Aquí tenemos ángulos adyacentes, complementarios, un par lineal y suplementarios. ¿Cuál corresponde con cada uno? Veamos un poquito la teoría. Verás, adyacentes significa que están uno al lado del otro, como aquí. Entonces el 1 va con la B. 1 con la B es la opción B y la opción D. Complementario significa que suman 90 grados. Entonces estos dos son los que suman 90 grados, un ángulo recto. Entonces el 2 va con el C. Nuevamente sigue siendo nada más la opción B y la D. Suplementarios suman 180 grados, como en el caso de aquí, que tenemos en la A. Entonces la 4 va con la A. Y eso corresponde a esto. La respuesta es la opción B. Pregunta 24. Determinar la igualdad de la siguiente expresión. Aquí tenemos coseno menos el seno y es de t sobre 6 y eso elevado al cuadrado. Observa las respuestas. Aquí tengo t tercios, que es el ángulo doble de esto. Y en las otras están sumando y restando. Bueno, de hecho aquí tenemos seno y coseno. Como se están sumando, aquí equivaldría a un 1. Eso no es. Y aquí tengo coseno cuadrado y seno cuadrado y aquí no. Entonces voy a resolver el binomio al cuadrado. Esta expresión elevado al cuadrado sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Puedo juntar el coseno cuadrado y el seno cuadrado para que me den 1. Entonces tendría 1 menos el doble producto del primero por el segundo. Esto lo puedo simplificar. Observa. Hay una identidad trigonométrica que dice que el seno del doble del ángulo es igual a 2 veces el seno por el coseno. Si aquí tengo el seno por el coseno y es el doble, puedo sustituirlo por el doble del ángulo. El seno del doble del ángulo, si es t sobre 6, sería t sobre 3. Entonces me quedaría 1 menos el seno de t sobre 3. La respuesta es la opción B. Pregunta 25. La expresión, esta que tenemos aquí, es equivalente a... Observa, aquí tengo la expresión y está elevado al cuadrado, y nada de esto de las respuestas está elevado al cuadrado. Eso significa que tengo que desarrollarlo. Es un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Nuevamente, el seno cuadrado y el coseno cuadrado se agrupan y me da un 1. Entonces es 1 más el doble del seno del ángulo por el coseno del ángulo. La respuesta es la opción D. Pregunta 26. Determina el coseno del ángulo θ que está ubicado en el primer cuadrante si el seno de θ es igual a 3/5. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y este lado va a medir 4 porque es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. 25 menos 9, 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, 4 entre 5. La respuesta es la opción B. Pregunta 27. Calcular el seno de 15 grados aplicando el valor exacto del coseno de 30 grados. Aquí hay dos cosas que debemos de recordar. Aquí es el seno de 15 y el coseno de 30. Este ángulo es la mitad de 30 y este es el doble de 15. Además está diciendo que debemos aplicar el valor exacto del coseno de 30 grados y eso lo vimos en un ejercicio anterior. ¿Cuánto vale el seno de 15 grados sabiendo que el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2? Hay una identidad trigonométrica que me dice que el coseno del doble del ángulo es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo.
Entonces hay que despejar el seno del ángulo, que es lo que nos está pidiendo, el seno de 15 grados. Esto que está aquí restando lo vamos a pasar de este lado, queda sumando, y esto que está positivo lo vamos a pasar de este lado y quedaría negativo restando. Entonces el seno cuadrado del teta quedaría como 1 menos el coseno de 2 teta, que es lo que tengo aquí. Este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, y este 2 de elevar al cuadrado sería la raíz cuadrada. Entonces, sustituyendo el coseno de 2 teta, que sería el coseno de 30 grados, valdría raíz de 3 sobre 2. Entonces hay que resolver esta expresión. El seno de 15 grados es igual a 1 menos raíz de 3 sobre 2, y eso dividido entre 2 y obtener la raíz cuadrada. Este 1 lo puedo ver como un 2 entre 2, entonces al sumarlos me quedaría 2 menos raíz de 3 y todo eso dividido entre 2. Este 2 y este 2 se van a multiplicar y me queda un 4. Sacamos la raíz cuadrada del de arriba, sería raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3, y la raíz cuadrada del de abajo, la raíz cuadrada de 4 es 2. Esta expresión es la que tenemos aquí, la respuesta es la opción C. Pregunta 28. Determinar la igualdad de la siguiente expresión. Aquí tenemos 1 más el coseno de teta, y observa que todas las respuestas son teta entre 2. Hay una identidad trigonométrica que relaciona esto. Hemos mencionado varias identidades trigonométricas. Para poder recordarlas hemos hecho lo siguiente. Hemos creado un canal de Instagram que puedes localizar aquí, bionica-al, en donde hemos subido muchas imágenes que forman un formulario. Tenemos formularios de trigonometría, de geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Te recomiendo que todas estas imágenes las descargues, las guardes en tu celular, tableta o computadora, y es un medio para poder estudiar. Tendrás que recordarlas. Mira, 1 más el coseno de teta y teta entre 2. Aquí está, teta entre 2 y 1 más el coseno de teta. Esta es la que vamos a ocupar. Hay que despejar esta parte porque es la que estamos buscando aquí. Primero voy a sacar la raíz cuadrada de ambos. Ese queda representado y aquí sí voy a hacer la raíz cuadrada de 2. Este raíz cuadrada de 2 que está dividiendo va a pasar de este lado multiplicando y me quedaría así. Al elevar al cuadrado ambos, estos eliminan la raíz y aquí me quedaría la raíz cuadrada de 2 es 2 y el coseno sería coseno al cuadrado. Ahora necesito el inverso porque este es el inverso de este. Aquí obtengo el inverso y de aquí también. Este sería 1 sobre 2 coseno cuadrado de x sobre 2. El inverso del coseno cuadrado es la secante cuadrada, entonces me queda de esta forma. La respuesta es la opción C. Calcular el valor de x de acuerdo con la siguiente figura. Aquí tenemos x, es el ángulo de 60 grados, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, la función trigonométrica que lo relaciona es la tangente. Únicamente necesito la tangente de 60 grados. Pero en el examen, recuerda, no podemos utilizar calculadora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya vimos este triángulo en un ejercicio anterior. Podemos ocupar esto. Habíamos dicho que este ángulo de 60 grados era la mitad de un triángulo equilátero. Esto medía 2, esto medía la mitad que era 1, y este por teorema de Pitágoras era raíz de 3. Podemos relacionarlos. Este es a este, como el cateto opuesto de este es el cateto opuesto de este. Queda así. X entre 4, cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es la función tangente. Aquí está, es igual a raíz de 3 entre 1, la tangente. Entonces nada más tenemos que despejar. X es igual al producto de los medios entre el extremo. 4 por raíz de 3 entre 1, o sea 4 por raíz de 3. La respuesta es la opción B. Pregunta 30. Calcular el valor de x de acuerdo con la figura. Aquí tenemos x y su ángulo opuesto, 4 y el ángulo opuesto. Nos damos cuenta que podemos utilizar la ley de senos. Si despejamos x, tenemos que es 4 por el seno de 45 entre el seno de 30. Estos valores los vamos a obtener de los triángulos que vimos anteriormente. Regresemos un poco en los ejercicios. Bien, este es el ejercicio del que hablaba. Necesitamos el seno de 45 y el seno de 30. El seno de 45 es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea 1 entre raíz de 2.
Y el seno de 30, cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, un medio. Ya que tenemos esos valores, regresamos. Ahora podemos sustituirlos. El seno de 45 es 1 entre raíz de 2 y el seno de 30 es un medio. 4 por 1, 4. Quedaría 4 sobre raíz de 2 y 1 sobre 2. 4 por 2 va a ir aquí arriba y 1 por raíz de 2 aquí. Este 2 vamos a separarlo como raíz de 2 por raíz de 2. Una de ellas se va a cancelar con esto y me quedaría únicamente 4 por raíz de 2, que es lo que tenemos aquí. La respuesta es la opción C. Bien, con esto hemos concluido los 30 ejercicios que vienen en la sección de geometría y trigonometría de la guía del examen de admisión del 2019. Hay dos cosas que quiero pedirte. La primera es que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Este canal lo hemos creado porque Naila quiere aprender, pero también te ayudamos a ti a estudiar. La segunda es recordarte que te puedes suscribir a nuestro canal de Instagram, donde podrás encontrar muchas imágenes que son formularios que te ayudarán a estudiar. Recuerda que no puedes utilizar una calculadora en el examen. Es por eso que hemos resuelto todo esto explicándolo paso por paso cómo podrías hacerlo. Mucha suerte. Éxito en tu examen. Muchachos, pónganse a estudiar y suscríbanse a mi canal. Mucha suerte con su examen. Adiós.